p.m. del día de hoy, 8 de septiembre, Día Internacional de las y los Periodistas, por lo cual antes de iniciar quisiéramos extender un caluroso saludo en el Día Internacional a estos hombres y mujeres de prensa valientes que luchan día a día por la exigencia de la verdad, por la cobertura noticiosa, veraz y objetiva. Para el día de hoy están convocadas no solamente a través de este Zoom, sino también de Facebook Live y de las redes sociales, tanto del Servicio Jesuita para Migrantes como de Amnistía Internacional y de algunas otras radios y medios de comunicación que nos están en estos momentos retransmitiendo desde sus frecuencias y también desde sus páginas web, como es Radio Camuapa, a quien agradecemos este apoyo. Bienvenidas también a nuestras expositoras. El día de hoy nos acompañan Carolina Jiménez de Amnistía Internacional para las Américas, ella es la directora adjunta de investigaciones, y también nos acompañan Karina Fonseca Vindas, directora del Servicio Jesuita para Migrantes y también parte de la red de jesuitas para migraciones a nivel latinoamericano, y también nos acompaña Wendy Flores Acevedo, quien es la coordinadora general del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Antes de iniciar, quisiera leer unas 2 estrofas del poema de Jorge de Bravo, Nocturno sin Patria, que dice así: me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras sobre el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Entonces le damos la bienvenida. Wendy estará al inicio de esta ponencia, de esta conferencia, y abordará la parte introductoria y su introducción y contexto sobre el informe que se presentó hace unos cuantos días por parte del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, principalmente para enviárselo y para hacerlo llegar a los mecanismos especiales tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Con ustedes le dejo a Wendy Flores. Gracias, Braulio. Gracias a quienes nos están acompañando, a Amnistía Internacional, al Servicio Jesuita para Migrantes, a los periodistas también, porque el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Periodistas. También me sumo a este reconocimiento hacia ellos y ellas. También queremos decirles que esta conferencia se la dedicamos a los nicaragüenses que han muerto en el exilio debido a la persecución política o en la búsqueda de un sueño por mejorar sus condiciones de vida. Como colectivo de derechos humanos, que trabajamos desde el exilio para continuar denunciando las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua, sentimos profundamente que los nicaragüenses enfrentemos tanto dentro del país como fuera del mismo, las diferentes dificultades para seguir viviendo o sobreviviendo en contextos tan difíciles. Y máxime cuando ahora nos enfrentamos no solamente a un contexto de dictadura, sino también de pandemia. Estos efectos, en el caso de la dictadura, que ha cobrado la vida de más de 325 personas, la mayoría jóvenes, más de 100.000 exiliados, centenares de presos y presas políticas, centenares de personas amenazadas, asediadas, hostigadas, tanto por fuerzas estatales como por fuerzas paraestatales. Hoy, en definitiva, nos está convocando la situación de la población migrante y exiliada, o sea, las personas que han tenido que salir del país tanto por razones económicas como por razones políticas. Y que además de enfrentar, como les decía inicialmente, los estragos de la pandemia, que tiene efectos a nivel mundial, con pérdidas a la vida humana, con afectaciones a la salud, también con afectaciones a la economía, pues nosotros no hemos escapado de esta realidad y los nicaragüenses, muchos de ellos en el exilio, están perdiendo sus trabajos, se han quedado sin posibilidad de poder seguir pagando los arrendamientos, de obtener para el día a día de la subsistencia, y la única alternativa prácticamente que tienen es o retornar a su país o quedarse en la mendicidad prácticamente en las calles porque no tienen cómo pagar o cómo subsistir. Entonces esta situación ha empujado a que muchos tomen
la decisión de retornar. Sin embargo, sabemos que el gobierno no ha facilitado estas condiciones de retorno como lo harían otros países o como lo han hecho otros países, sino todo lo contrario, han puesto una serie de obstáculos para impedir este retorno. Y entre estos obstáculos que hemos encontrado han sido la solicitud de prueba COVID, la misma prueba COVID a los connacionales y sin permitir o facilitar la realización de la misma o brindar un protocolo de seguridad, de salud para garantizar el retorno de los nicaragüenses. También establecer multas de hasta $150 para quienes hayan ingresado o hayan salido de Nicaragua por puntos irregulares. Se ha utilizado a las fuerzas estatales, como tanto de la policía como del ejército, para cuidar las fronteras, para criminalizar prácticamente la migración, y se les ha expuesto a aglomeraciones, a la exposición de afectaciones a su salud, al permanecer retenidos en los diferentes puestos fronterizos, tanto en Costa Rica como del lado de Honduras, para los que utilizan la vía terrestre. Para muchos, pues, que lo han perdido todo en medio de esta pandemia, que como dije, han perdido sus trabajos, tener para la prueba COVID no es posible. Entonces se ven forzados también a utilizar las vías irregulares para retornar al país, y esta utilización de vías irregulares lo expone a que sean víctimas de robo o asaltos, de violaciones o de agresiones sexuales o de represión por parte de las autoridades que se encuentran en la frontera. Un ejemplo claro que nosotros pudimos constatar, y lo van a ver en el informe que ya hemos publicado en estos días, es la crueldad con la que actuó el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en contra de más de 500 nicaragüenses que estaban en la frontera de Peñas Blancas y a los cuales les exigieron la realización de prueba COVID sin que en ese momento estuviera expresado en una normativa. La normativa salió posterior a ello y no les permitieron ingresar hasta tanto no presentaran la prueba COVID. Esto es contrario a los derechos humanos y a los derechos constitucionales de los nicaragüenses de retornar a nuestro país, y de que el Estado de Nicaragua facilite las condiciones cuando se encuentran en el extranjero para regresar a nuestro país. Entonces, esto que ocurrió en Peñas Blancas, de dejarlos por más de 14 días en la frontera, sin acceso a agua, sin acceso a alimentos, sin acceso a servicios higiénicos o muy limitados, sin expuestos al sol, expuestos a la lluvia, sin ningún tipo de atención médica, ni siquiera para las mujeres que se encontraban en estado de embarazo, causó obviamente unos impactos en la salud física y en la salud emocional. Nos recordó el sufrimiento también de los presos políticos. Algunos de los que estaban en la frontera de Peñas Blancas nos decían: no nos tratan como humanos. Y ese es el sentimiento que también enfrentan los presos y presas políticas desde hace mucho tiempo, que el régimen no trata como humanos a los nicaragüenses y que expresa este desprecio por quienes realmente han salido del país o por quienes han protestado, que han realizado cierto activismo en el ejercicio de sus derechos. Entonces, esta expresión la recordábamos como una muestra, como una evidencia de cómo Nicaragua, cómo el gobierno de Nicaragua ha afectado los derechos de los nicaragüenses, de la crueldad con la que ha actuado. También decirles que la situación en nuestro país continúa siendo grave, que el gobierno de Nicaragua no ha dado muestras de una política respetuosa de los derechos humanos. Algunos datos recientes revelan la situación continua y que el retorno inseguro continúa siendo una realidad para los y las nicaragüenses. El 30 de agosto, por ejemplo, este año, el Ministerio de Gobernación informó que habrían regresado al país 58.094 nicaragüenses desde marzo hasta el 29 de agosto de este año. Sin embargo, estas cifras han sido criticadas, ya que las aerolíneas han estado cerradas por más de 2 meses. Además, que el flujo de nicaragüenses ha provenido principalmente de tierra, por los puntos fronterizos de Panamá, Costa Rica y Honduras. En Costa Rica, en el mes de marzo del
2020 se dieron aproximadamente 1.400 desistimientos de solicitudes de refugio, cifra que se ha mantenido en los meses posteriores. En el caso de Panamá, desde el 11 de marzo a la fecha, se han retornado aproximadamente 4.083 nicaragüenses. Y hay todavía en la frontera con Panamá otra cantidad, un poco más de 1.000 nicaragüenses que están a la espera de retornar y que les han dicho que tienen que organizarse en grupos para poder retornar. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha facilitado las condiciones o la organización para que éstas puedan retornar al país. La situación de los nicaragüenses es dramática y los efectos o los impactos que está ocasionando en la salud mental, en la salud de las personas que están fuera del país sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de apoyo, es cada vez más grave. Bueno, por nuestra parte queremos agradecerles también que tengamos la oportunidad de tener y de compartir este informe que hemos hecho circular, y por ahora los dejo con Braulio para que continúe con las palabras. Muchísimas gracias a Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Agradecemos su intervención y conocemos de esta situación que ha estado siendo documentada también por organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y principalmente también que han estado apoyando a la población nicaragüense desde hace muchos años en Costa Rica. Y me refiero a ello con el Servicio Jesuita para Migrantes, quienes nos han acompañado, que han estado con nosotras, nosotres y nosotras desde hace mucho tiempo, desde que el colectivo ha estado iniciando, por lo cual también agradecemos la intervención de Karina Fonseca, quien estará abordando 3 puntos específicos. Así que sin más, dejamos con Karina Fonseca. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que todo mi agradecimiento y cariño para el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Un saludo muy cordial para todos los periodistas y las periodistas en su día, por esa labor valiente que ya nos recordó Braulio de sus palabras iniciales. Yo quisiera empezar diciendo que recomiendo mucho la lectura de este informe sobre la situación de los derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país. Está escrito con gran rigor, es muy claro, sencillo, con argumentos y datos sólidos, así que sin duda es un insumo muy importante para la labor de divulgación, de difusión, de denuncia de las arbitrariedades, de las violaciones de derechos humanos que constantemente sufren las personas nicaragüenses, en este caso particular para el ingreso a su país, en este retorno también forzado por el motivo de la pandemia. Como bien lo adelanta Braulio, yo quisiera referirme a 3 puntos, un poco desde la perspectiva del acompañamiento que ofrece el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica y que sin duda tiene que ver o que impacta a las personas nicaragüenses que se han visto obligadas a retornar al país. El primero de ellos tiene que ver con las implicaciones de las salidas de las personas nicaragüenses respecto a su relación jurídica con Costa Rica, porque creo que es un punto que hay que tener muy en cuenta, hay que estar alerta sobre lo que pueda venir. El segundo se vincula con el retroceso de las acciones de múltiples actores en el país para apoyar los procesos de inclusión local. Recordemos que desde hace más de 2 años y medio, muchísimas personas nicaragüenses, además de las que ya habitaban en suelo costarricense, han estado buscando la forma de salir adelante, de buscar alternativas laborales, aunque sean de manera informal. Y en este nuevo contexto de crisis económica, nos preocupa enormemente el retroceso en materia de inclusión sociolaboral de todas estas personas. Y el tercer punto tiene que ver como con escenarios vinculados con la pospandemia o esta pandemia prolongada, ¿verdad? De alguna manera tenemos que prepararnos para diferentes situaciones y de nuevo insisto, lo que voy a comentar en este momento de manera muy breve, pues tiene que ver un poco con la mirada que desde Costa Rica, organizaciones de acompañamiento podemos estar realizando. Entonces, muy brevemente sobre la salida de personas nicaragüenses, las dificultades para el egreso y el reingreso a Nicaragua. Sin duda hablamos de perfiles muy diversos, ¿verdad? De personas que estaban en una situación migratoria irregular, o sea, personas que nunca habían podido documentarse,
lógicamente personas solicitantes de refugio o ya con la condición de refugio, o personas que tenían residencia u otras categorías especiales en el país y que requieren y que pues tenían una permanencia, si se quiere, más documentada y más estable en Costa Rica. Recordemos, y eso yo sí quisiera ser muy enfática porque es un tema al que tenemos que estar muy atentos y atentas para saber de qué manera reaccionar o qué se viene a nivel institucional en Costa Rica. Hubo un primer anuncio en el que se señalaba que personas que egresaran en momentos de cierre de frontera iban a perder su estatus migratorio en Costa Rica. Luego hemos oído otras versiones donde digamos, de alguna manera se matiza y se dice que será en el tiempo de la pandemia, que es una suspensión temporal, pero sí que creo que las organizaciones, tanto los colectivos nicaragüenses, defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones que trabajamos en el acompañamiento directo de personas nicaragüenses en el país, tenemos que estar muy alerta sobre esa inseguridad jurídica que se puede generar para muchos casos. Hay un tema particular de preocupación, que son personas que han tenido que salir del país por algunos motivos forzados, qué sé yo, la muerte o la defunción de un familiar o una situación urgente médica, y que ahora incluso teniendo residencia permanente en Costa Rica e incluso hasta hijos e hijas costarricenses dependientes están impedidos de reingresar al país. Entonces, de nuevo insistir en que ya se han visto diferentes situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la protección de las personas independientemente del país en el que se encuentren. Lo segundo es que, y esto es un mensaje más pensado en las acciones que el gobierno de Costa Rica puede emprender, que la eventual reactivación socioeconómica del país o la reactivación en diferentes sectores económicos no puede avanzar al margen de las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica, sabiendo y teniendo en consideración que los grupos de personas nicaragüenses son mayoritarios en el país y que eventualmente muchas de esas personas volverían a reingresar al país. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que en este momento empecemos a hablar de manera muy seria de cuáles serían mecanismos de flexibilización migratoria, poder garantizar procesos simplificados de regularización migratoria que permitan a las personas nicaragüenses y de otras nacionalidades insertarse en mejores condiciones laborales en Costa Rica cuando ya se empiecen a generar, ojalá, y esperemos no muy lejos, unas dinámicas, digamos, de incorporación al mercado laboral en mejores condiciones. No solo por los riesgos también que plantea la irregularidad migratoria, ¿verdad? En términos de derechos laborales en Costa Rica, que es un tema muy sensible, sino también porque las personas que habían huido inicialmente del régimen orteguista, pues habría que ver en qué situación se van a poder sostener en Nicaragua con su retorno y qué va a significar para ellos buscar nuevamente el suelo costarricense para estar más seguros y seguras. Entonces, lo que sí quisiera señalar mucho en esta parte es que no podemos imaginar procesos de reactivación económica que se mencionan en Costa Rica sin considerar esa población que ha tenido que verse obligada a retornar, que eventualmente podría reingresar a Costa Rica, o muchas otras personas nicaragüenses que están en suelo tico, que necesitan realmente las garantías, la protección jurídica, las oportunidades laborales para también seguir participando en el desarrollo económico del país. De nuevo, insisto que es un tema que en diferentes espacios siempre procuro mencionar, que Costa Rica tiene que empezar por reconocer la relación de interdependencia que tiene con las personas trabajadoras o con las familias migrantes nicaragüenses o refugiadas que también participan en diferentes sectores productivos en el país. Y finalmente, lo que quería señalar, para no extenderme mucho en estos minutos que me han concedido, es que sin duda hay que pensar o tener muy en cuenta en estos momentos los escenarios post-pandemia, como se ha llamado, o también de esta pandemia prolongada, porque todavía no hay certeza en qué momento podamos tener un control de esta situación. Y como ya lo hemos visto en diferentes medios de comunicación en Costa Rica, por lo que han manifestado las autoridades en el país,
pues habrá que ir aprendiendo a ver de qué manera nos vamos reacomodando con las reaperturas, aprender a vivir de otros modos, y debemos tener en cuenta qué escenarios o cuáles posibles escenarios se pueden vislumbrar tanto aquí en Costa Rica para las personas migrantes, como lo que pueda suceder en Nicaragua en momentos donde la convulsión social también puede agudizarse y generar no solo desplazamiento forzado de las personas que habían retornado o de nuevos grupos que necesiten trasladarse a Costa Rica, como su consecuente reacción de parte del Estado costarricense para acoger o tener una actitud más restrictiva respecto a las personas que tengan necesidades de protección internacional. Esta arremetida, como todas y todos sabemos, contra los religiosos para el despojo de sus residencias, hasta incluso se ha hablado de sus nacionalidades cuando son de origen extranjero. ¿Qué pasará con la gente que volvió a Nicaragua? ¿Cuánto van a soportar el nuevo o las nuevas arremetidas de asedio o de falta de ingresos para subsistir antes de volver a Costa Rica? Nuevas crisis fronterizas o crisis o tensiones entre los estados a nivel de pasos fronterizos. Es decir, hay que estar como muy pendientes de esas acciones que podrían irse gestando en las próximas semanas o meses, que van a afectar a los dos países y en el medio, sin lugar a duda, a las personas que están en una situación más vulnerable. Creo que es un desafío conjunto, y con eso termino, pensar y actuar alrededor de estos posibles escenarios de forma coordinada y previsora, ¿verdad? Es difícil ahora tener certidumbres o claridad sobre lo que pueda acontecer en las próximas semanas, pero sin lugar a dudas las personas migrantes, solicitantes de refugio, personas que han tenido que retornar, se encuentran entre las poblaciones en mayor riesgo y sobre las que debemos actuar de manera articulada las diferentes organizaciones o actores sociales preocupados por los derechos humanos. Yo creo que con eso, Braulio, ya terminaría mi intervención, y más bien agradecer muchísimo el espacio y saludar nuevamente a los y las colegas periodistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina Fonseca, del Servicio Jesuita de Migrantes. Tuvimos unos pequeños momentos de los cuales no se te pudo escuchar bien, entonces si existen algunas preguntas, con mucho gusto, en la parte de preguntas y respuestas, quizás pudieses referirte a la última parte. Agradecer ese análisis tan profundo y esas recomendaciones, todas tus palabras. Gracias. En realidad, nuestra situación como personas migrantes ha sido muy difícil. Sin embargo, es necesario continuar visibilizando esta situación en las cuales el Estado nicaragüense continúa violentando los derechos humanos de las y los nicaragüenses que pretenden ingresar al país, que ponen obstáculos, y de estos obstáculos también, y del tema de qué podemos hacer, la incidencia política a nivel internacional, así como también sobre el tema de movilidad humana y derechos humanos. Quisiéramos escuchar y le damos la bienvenida a Carolina Jiménez, quien es directora de investigaciones adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, que ya con muchos años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, y que sin lugar a duda ella ha sido también, sin ánimos a equivocarme, de una u otra forma víctima también del desplazamiento forzado y de la movilidad humana. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, quedamos con vos. Gracias, Braulio. Bueno, gracias a todos los colegas del colectivo Nunca Más, Nicaragua Nunca Más, porque este es un informe que realmente nos invita a realizar reflexiones importantes, ¿no?, sobre cómo esta pandemia está afectando la movilidad humana en la región. No quiero continuar sin antes también saludar a las y los periodistas que nos están escuchando en su día, y darles las gracias por el trabajo que hacen, porque las y los periodistas son profesionales que buscan la verdad, ¿no? Descubrir la verdad, publicar la verdad, perseguir la verdad, y ya sabemos que sin verdad no hay justicia. Entonces ustedes son de las personas que más contribuyen a que se eviten violaciones de derechos humanos, o que se expongan y se visibilicen cuando se cometen. Yo lo primero que quiero hablar es de lo que ha significado el COVID en términos de migración en la región centroamericana.
Yo creo que antes de la llegada de la pandemia, ya había, y esto es histórico, ¿no? Movimientos migratorios en Centroamérica, México, Estados Unidos, lo que llamamos ese corredor migratorio, en donde se percibían, ¿no?, diversas violaciones de los derechos humanos. Por un lado, es muy conocida, ¿no?, la migración de los llamados países del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras, que huyen de la violencia generalizada y de la extrema pobreza, ¿no?, que viven en sus países, cruzan la pesadilla mexicana para tratar de llegar al sueño americano, que lamentablemente también puede ser una pesadilla, y hay muchísima documentación sobre lo que es este corredor migratorio. Pero no puede olvidarse que Centroamérica es también una región en donde confluye, o en donde existe muchísima migración intrarregional, y en ese sentido Nicaragua siempre ha jugado un rol, o siempre ha tenido el rol de ser un país expulsor, ¿no?, de trabajadores migrantes nicaragüenses que van a, como bien lo decía Karina, ¿no?, a Costa Rica, también a Panamá, incluso a El Salvador, sobre todo que pues, se originó la dolarización de la economía salvadoreña, y más recientemente, el 2018 para acá, pues a raíz de la crisis de derechos humanos que se desató en Nicaragua y que continúa este día, pues vimos también un flujo de migración forzada, ¿no?, de personas huyendo de Nicaragua por la represión que se ha dado en este país, y buscando refugio, buscando protección internacional en los países vecinos, hay que decirlo también principalmente en Costa Rica, ¿no? Ahora, dentro de este contexto, que termina siendo muy normalizado, ¿no?, porque pues son flujos migratorios que tienen muchos años sucediendo, si bien ha sido una situación muy crítica, ¿no?, la de la migración forzada de más de 100.000 nicaragüenses, producto de la crisis del 2018. En este contexto llega una pandemia, ¿no?, una pandemia que bueno, obviamente no voy a hablar de todo lo que nos ha generado el COVID a nivel individual, colectivo, como sociedades, pero que genera algo muy inédito en el mundo. Y es que cuando estalla el COVID cuando se vuelve una pandemia, ¿no?, cuando a nivel global se prenden todas las alarmas, una de las principales medidas que toman una buena parte de los países del mundo es el cierre parcial o completo de fronteras. Y digo que es inédito porque por supuesto que en muchos momentos de la historia se han dado cierres de fronteras a nivel bilateral o trilateral, un país le cierra la frontera a otro o a otro, pero que de manera simultánea la gran mayoría de los países hagan un cierre parcial o total de sus fronteras es bastante inédito, ¿no? Y esto termina siendo que se ponga nuevamente la lupa sobre el fenómeno migratorio. Y digo que se ponga nuevamente la lupa porque la migración, como un tema de derechos humanos, sigue siendo un tema muy invisibilizado dentro de los debates que se dan en la comunidad internacional. Y cuando se visibiliza, lamentablemente se da en ambientes políticos muy tóxicos, ¿no?, sobre todo a raíz de la emergencia de líderes como Trump, como Bolsonaro, que han tomado, bueno, sobre todo Trump, ¿no?, que ha tomado el tema migratorio como un tema permanente de campañas, de abusos, etc. Entonces, y bueno, ya lo hemos visto también con varios líderes europeos. Entonces, se visibiliza nuevamente el tema migratorio, pero con algunas características especiales, ¿no? COVID termina relacionado a la migración, porque las cadenas de contagio han implicado justamente que personas que están contagiadas en un país y luego viajan, pues pueden contagiar a personas al país donde han viajado o a donde han vuelto. Y así, hoy en día tenemos a una pandemia que obviamente, un virus que se transmite transfronterizamente, sin necesidad de pasaporte, sin respeto a controles migratorios, y creo que ese es uno de los grandes desafíos que vamos a
a tener que afrontar en el mundo post-pandemia, cuando algún momento lleguemos al mundo post-pandemia, o como decía Karina, a este contexto de pandemia prolongada. ¿Qué va a pasar con la movilidad humana cuando continúan, ¿no? Las restricciones fronterizas, y en especial cuando se dan, ¿no?, estos fenómenos tan graves, y a eso me voy a referir en este momento, de impedir el retorno? Ahora, ¿cuál es, y no voy a entrar tanto en el tema migratorio, sino en el tema de retorno, cuál es el deber de un Estado en un contexto de pandemia, con cierre fronteriza frente a sus propios ciudadanos que tienen que volver? Yo creo que una cosa que ha sido muy importante para la sociedad civil es ver este fenómeno que algunos llaman migración a la inversa, y ver cuáles son los derechos que tienen que ser protegidos en este contexto. Por muchos años, desde la sociedad civil, hemos defendido el derecho de toda persona a salir de su país, a toda persona a buscar residencia en otro país, y sobre todo de toda persona a solicitar refugio o protección internacional en otro país. Y creo que nuestros esfuerzos han estado de incidencia, de documentación y de visibilización, han estado muy enfocados en defender el derecho a migrar, ¿no?, y el derecho a migrar. Sin embargo, en este contexto de pandemia nos encontramos con estas situaciones, ¿no?, que justamente por la situación tan precaria, ¿no?, que viven muchos migrantes y refugiados en los países receptores, nos encontramos con que muchos de ellos han sido obligados, en un proceso de retorno involuntario tal vez, a volver a sus países de origen, y se han encontrado con fronteras cerradas o con total o parcialmente cerradas. Yo lo primero que diría, y esto suena retórico, pero de manera increíble nos toca recordarlo, y este informe lo muestra muy bien, es que retornar a tu país es un derecho humano. O sea, no, es una obligación que tiene el Estado, que el país de origen, recibir de vuelta a sus propios ciudadanos cuando sus propios ciudadanos así lo deseen o así se vean obligados a, ¿no? El artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice con muchísima claridad, ¿no? Toda persona tiene derecho a volver a su país de origen. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo dice. Es un derecho ya bien consagrado en las leyes y los tratados internacionales. Sin embargo, vemos la situación de los nicaragüenses en las fronteras, también se ve en la frontera norte, pero bueno, en la frontera de Peñas Blancas, como muy bien lo narra el informe, que fueron impedidos, ¿no?, de regresar al país, o que tuvieron muchísimos obstáculos. Y aquí yo recalcaría dos cosas, ¿no? Un gobierno no tiene que hacer una declaración, ¿no?, de impedimento o de negación del retorno para lastimar o lesionar un derecho. El gobierno nicaragüense no dijo públicamente, se prohíbe la entrada de los nicaragüenses al país. Sin embargo, como bien lo mencionan los colegas del colectivo de Nicaragua Nunca Más en el informe, el Ministerio de Salud pasó un decreto que impone un requisito que es casi imposible de cumplir para cientos de personas que están a la intemperie en una zona fronteriza. Y cuando un Estado impone barreras de ese tipo, es decir, requisitos que no son alcanzables y que no pueden cumplirse, efectivamente limita el ejercicio de ese derecho. Entonces, sin tener que públicamente decretar la negación de la entrada, la imposición de un requisito que en ese contexto dado no puede ser cumplido, termina siendo una lesión efectiva para que las personas puedan ejercer sus derechos. Y en segundo lugar, cuando una persona sufre, un colectivo sufre una violación de derechos humanos, raramente es un solo derecho humano el que se ve lesionado. Entonces aquí, obviamente, las personas nicaragüenses en la frontera, y ya vimos que cientos de personas en condiciones muy vulnerables, mujeres embarazadas, niños, familias enteras, a la intemperie, algunas se vieron obligadas, por ejemplo, a tomar rutas clandestinas, y Wendy lo explicaba muy bien, donde se someten a situaciones de riesgo, etcétera, pero también, y lo dice muy bien el informe, fueron días de hambre, días a la intemperie, días de mujeres embarazadas sin acceso a la salud. Entonces, la restricción, ¿no?, de la entrada al país que se da de facto por los obstáculos que colocaron en un principio, termina lesionando otra diversidad de derechos humanos y generando, ojo, no solo afectaciones
a la integridad personal, a la seguridad física. También yo creo que es importante decir que en estas situaciones de incertidumbre, de estar a la intemperie, también se lesiona, ¿no?, el derecho de toda persona a la salud mental. Entonces creo que ha sido una situación muy grave y en buena hora que se esté denunciando y visibilizando. Ya para concluir, porque me queda poco tiempo, quisiera recalcar la importancia que tienen estos procesos de documentación y estos informes que vienen sacando los colectivos y las ONGs nicaragüenses. Como decía anteriormente, por muchos años nos hemos concentrado en defender el derecho a migrar y a buscar refugio, pero esta pandemia nos ha puesto en contacto con la realidad del retorno, muchas veces el retorno forzado, y con la terrible respuesta que están dando algunos países de origen frente a los ciudadanos que están volviendo, ¿no? Una respuesta de limitación de sus derechos. Entonces, creo que tanto el sistema universal como el sistema regional de protección de derechos humanos deben conocer, ¿no?, de estas realidades y deben conocer de estas documentaciones que se están realizando. Creo que, bueno, la Relatoría de Derechos Migrantes de la ONU, que siempre está muy abierta a recibir, ¿no?, este tipo de información, debe estar muy informada, así como obviamente la alta comisión, bueno, la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, pero también, por supuesto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional, que ha estado dando seguimiento a algunas de estas situaciones que se están dando con las personas retornadas. Entonces, pues mi invitación obviamente es a que desde la sociedad civil nicaragüense y también la sociedad civil en Costa Rica activen, ¿no?, todos los mecanismos de incidencia internacional, no solo para que se visibilice la situación, sino para que podamos empezar a construir un cuerpo de trabajo sobre este tema. Porque como dije antes, el mundo de la pandemia y el mundo post-pandémico está o va a estar muy relacionado con el mundo de la movilidad humana y no necesariamente siempre de la manera positiva que nosotros quisiéramos. Yo concluyo tal vez abusando de los límites del derecho al autor y el copyright. Yo voy a tomar ese nombre tan poderoso que tiene el colectivo Nicaragua Nunca Más, ¿no? Porque el colectivo siempre dice Nicaragua Nunca Más Impunidad. Bueno, yo voy a tomar ese nombre y decir que verdaderamente desde las organizaciones internacionales de derechos humanos esperamos que nunca más tengamos que ser testigos de que un gobierno le cierre las puertas a sus propios ciudadanos, cuyo único objetivo es volver a su casa, volver a su país, volver a su comunidad, volver a su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias. Antes de continuar con la parte de preguntas y respuestas, quisiera leer una pequeña cita del informe, que es un llamado de auxilio después de 10 días de permanecer en la frontera, y por mensajes de audio del día 27 de julio, el Corriente nos decía una de las víctimas: esto es una tortura lo que estamos pasando acá. Ahorita aguantamos todo este sol, la piel la tenemos fatal y en la noche aguantamos el montón de agua. Ayúdennos, por favor. Esto es desesperante, desesperante. Ya no aguantamos más. Tanto sol, tanta agua, todo el día en esto, todo el día, ya no aguantamos más. Por favor, ayúdenos. Gracias a las 3 expositoras, la verdad es de que esta situación en la que vivieron durante más de 14 días cientos de nicaragüenses ha sido conocido a nivel mundial por organizaciones como ustedes que han estado también acompañando esta labor. A continuación, quisiera dejar abierto el segmento de preguntas y respuestas para las personas participantes de esta conferencia de prensa y posteriormente o en algún momento leer las intervenciones o las preguntas que han sido puestas en las diferentes plataformas digitales. Agradecemos también a las organizaciones que nos han estado compartiendo esta conferencia, entre ellas Amnistía también, el Servicio Jesuita, pero también medios como Nicaragua Actual, medios como Radio Camuapa, Intertextual y otras plataformas que han estado al pendiente. Así que iniciamos este momento la sesión de preguntas y respuestas.
Hola, hola. Hola. Adelante. Habla usted, si está por la técnica, le sacó. Bueno, soy Marisol Montenegro, periodista nicaragüense exiliada en Panamá. Y mi pregunta va para la señora Karina Fonseca, acerca de qué está haciendo el servicio jesuita migrante acá en Panamá y si tienen algunas cifras específicas de cuántas personas han solicitado apoyo en esta institución, o si hay alguna coordinación también con otras organizaciones como ACNUR, porque a decir verdad, los solicitantes de refugio acá en Panamá no tienen ningún derecho, sobre todo en esta pandemia la están pasando muy mal, no tienen derecho a trabajo, no tienen derecho a nada, no les dan opciones. Y sí me gustaría saber si hay alguna coordinación para atender a las personas, sobre todo las solicitantes de refugio, que son las que no tienen derecho a nada, ni siquiera tener un empleo digno. Muchísimas gracias, Marisol, por su pregunta. Yo participo en una plataforma regional que es la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica. Desde allí tratamos de articular algunos esfuerzos. Ahorita mismo no tengo como el detalle así tan específico, pero con todo gusto, si usted en este mismo momento me manda por chat una pregunta muy puntual, yo le puedo mandar el contacto y el nombre del director del Servicio Jesuita para Migrantes en Panamá. En cuanto a las coordinaciones, quizás lo que yo le puedo contar así muy brevemente es que en el momento más álgido de la situación de la salida masiva de personas nicaragüenses en busca de protección internacional a Costa Rica, sí tuvimos una coordinación bastante efectiva o eficiente para poder trasladar o apoyar en el traslado de algunas familias que, además de haber salido de Nicaragua, estar en Costa Rica tampoco era seguro. Entonces sí hubo como un apoyo muy cuidado en términos de trasladarlos a algunos albergues que los jesuitas habilitaron en ese momento más crítico. Sobre todo familias de casos muy emblemáticos o de situaciones muy complejas, que sí había que hacer un trabajo adicional para que la permanencia en Costa Rica fuese temporal. Con todo gusto, Marisol, yo puedo ponerle ya mismo en un mensaje privado, si usted me escribe ahorita, el correo electrónico del director, que se llama Raúl Arauz, del director del Servicio Jesuita para Migrantes de Panamá. Él sí tiene datos muy actualizados, le puede confirmar la relación que tienen con ACNUR. Hasta hace unos meses entiendo que el énfasis era el apoyo en estos albergues, en un albergue temporal que habían habilitado los jesuitas en la ciudad, pero al igual que otros colectivos, porque sí, yo sí siento, y usted tiene razón, que realmente están muy solos los solicitantes de refugio en Panamá, que hace mucha más falta fuerza organizativa de acompañamiento, pero mis mismos colegas de Panamá dicen que la situación sí es desbordante y lo que podían hacer era una respuesta limitada, pero yo encantada porque él sí tiene contactos y tiene como la información más detallada y yo le puedo pasar en ese momento el correo electrónico y usted le puede escribir directamente, si le parece. Más bien, muchas gracias porque para nosotros es muy importante, ojalá, ir avanzando tanto en las coordinaciones con Panamá como en las coordinaciones que tenemos más hacia el norte con Nicaragua. Gracias. Braulio, tenemos en el Facebook del colectivo una pregunta. Mónica Sofía dice, ¿hay conocimiento sobre o si existe algún número de personas nicaragüenses que se haya acogido a la solicitud de refugio, aunque no califique para ello, como una opción para permanecer en el país durante la pandemia? He escuchado rumores sobre esta posibilidad, pero desconozco si es real. Y tenemos otra pregunta. En este caso, Mónica Sofía no nos dice a quién le quiere responder esto. Esta pregunta va dirigida a Wendy Flores. Nos dice, el CDL y la Fundación Arias para la Paz coordinó con Migración y Extranjería para ver la salida más humana, que fue pagar las pruebas, 169 pruebas, 21 positivas que aún quedaron por 15 días más. ¿Qué otra acción es importante realizar para que no pase una situación similar?
Si gustan, las personas que están siendo en este momento, Wendy, fue solicitada su intervención, entonces la dejaremos con Wendy y posteriormente con las demás expositoras que tengan a bien cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias, Braulio. Gracias, Wendy Quintero. Bueno, la pregunta que realizaba Fidelina, entiendo, para que no vuelva a ocurrir, y quisiéramos que no volviera a ocurrir, quisiéramos realmente nunca más tener que ver nicaragüenses en la frontera en condiciones tan inhumanas, tan dolorosas como la que nos tocó ver en Peñas Blancas, de mucho sufrimiento para los niños, para las niñas, para las mujeres. Lamentablemente no depende de las organizaciones que estamos a este lado en Costa Rica. Todas las organizaciones, muchas nicaragüenses, costarricenses, realizamos como el esfuerzo humano para paliar la situación de lo que se estaba viviendo y de lo que estaban sufriendo en Peñas Blancas. Desde llevar alimentos y agua, estaban muertos de sed, no tenían nada de agua, y cuando nosotros llegábamos ya tenían como 3 días o 4 días de estar en frontera sin agua, y cuando vieron llegar el agua estaban así como muy emocionados por tener agua, alimentos, y para eso se requirió del esfuerzo de una movilización, de una solidaridad entre organizaciones nicaragüenses y organizaciones costarricenses, entre personas individuales, entre periodistas nicaragüenses en el exilio y otros que están en otros países y en mismo Nicaragua. La solidaridad se dio expresada a pesar de los miedos que enfrenta la pandemia, que nos deja la pandemia. Y los esfuerzos fueron numerosos por parte de todas las organizaciones, incluyendo la Fundación Arias y CDL, es decir, que con el tema de los pagos de las pruebas COVID, pero en realidad para que esto realmente no vuelva a ocurrir, implicaría que Nicaragua derogue esa normativa que les pone a los nicaragüenses como requisito una prueba negativa de COVID, porque es aumentar una carga adicional para poder ingresar, una carga que además es económica, en unas circunstancias en las que los nicaragüenses realmente no tienen recursos para seguir sobreviviendo en un país fuera de su país, no tienen para comer y tendrían que ir a pagar una prueba de COVID. Entonces, esta carga que es económica, en realidad podría resolverse con un protocolo de salud dentro del país que les diga, bueno, tienen que pasar a cuarentena, cuál es el protocolo que tienen que seguir, el distanciamiento, el uso de medidas de prevención, pero no realmente exigir una prueba COVID a sus mismos connacionales, o si la van a exigir, entonces que la garanticen, pero que no le incrementen esta carga, que no se la trasladen esta carga a los nicaragüenses, que ya de por sí han sufrido muchísimo. Esto es lo que se necesitaría para que esta situación realmente no vuelva a ocurrir. Mientras esta normativa existe, la necesidad de salida o de retorno va a estar ahí porque las condiciones se mantienen en los diferentes países, y los nicaragüenses solo tienen como alternativa, cuando no tienen los recursos, la salida irregular. Y la salida irregular deja muchas consecuencias negativas, muchos riesgos para su integridad personal, como ya lo dijimos, para su seguridad personal. Entonces no hay garantía, es un retorno totalmente inseguro. Entonces vamos a seguir viendo y enfrentando este tipo de situaciones, ojalá que no. Costa Rica, por ejemplo, emitió llamados a los nicaragüenses, en el caso de los que estamos acá, de que no nos presentemos a la frontera si no tenemos la prueba COVID. Pero este desplazamiento va a continuar con prueba COVID o sin prueba COVID. Muchos nicaragüenses han tomado la decisión de enfrentar el riesgo, no solamente de la pandemia, no solamente del riesgo en frontera, sino también del riesgo que les implica enfrentarse de nuevo a una dictadura que se mantiene en Nicaragua con todas las fuerzas estatales y paraestatales que continúan
La otra pregunta, no sé si estaba dirigida al servicio jesuita, Quintero, y si no, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, la otra pregunta que leyó nuestra colega dice, ¿hay conocimientos sobre si existe o no algún número de personas nicaragüenses que se hayan acogido a la solicitud de refugio, aunque no califiquen para que se lo otorguen, como una opción para permanecer en el país durante la pandemia? Se ha escuchado rumores que existe la posibilidad, pero se desconoce si es real. Esta pregunta estará abierta, sin embargo, si quisieran algunas de las panelistas, Karina o Carolina, también darle respuesta, o si no, continuar a la pregunta anterior, por favor, adelante. Yo también tengo otra pregunta, no sé si decirla ahorita, Braulio, o después. Esperemos la respuesta y luego Ok. podríamos recoger unas 3 preguntas más para continuar en la siguiente parte. Gracias. Yo solo, la pregunta es, tal vez no la entiendo muy bien, pero el derecho al refugio es un derecho basado en varios principios. Uno de ellos es el principio de buena fe. Cuando una persona solicita refugio, es porque cumple con ciertas características que le hace que esa persona requiera protección internacional. Y creo que si algo hemos visto en los últimos años en Nicaragua es justamente la necesidad que han tenido decenas de miles de personas de salir del país en búsqueda de protección internacional. Entonces creo que hay que partir de esa buena fe, ¿no? Del principio de la buena fe, que muchas personas han tenido que salir del país para refugiarse en otro, porque su integridad física, su seguridad está en riesgo en su país de origen, en este caso Nicaragua. No sé si eso responde a la pregunta, o tal vez no la comprendí bien. Yo solo quería complementar una cosa, porque lo que dijo Wendy en la intervención anterior me pareció súper importante. Los países se preparan. El mundo supo de este virus en diciembre, bueno, en enero de este año, y estamos en septiembre, ¿no? Los países se han ido preparando para asumir esta pandemia. Estamos absolutamente claros en que son retos muy importantes, es un desafío grandísimo y ciertamente es un desafío más grande para los países menos desarrollados. Entonces uno puede entender que un gobierno como el nicaragüense o como el venezolano, como el boliviano, como el colombiano tengan desafíos a la hora de asumir, ¿no?, el manejo de una pandemia. Pero si algo nos ha demostrado la historia con pandemias anteriores, porque esta no es la primera pandemia que vivimos, es que las respuestas punitivas y discriminatorias de salud pública no funcionan, sino que siempre tienen un efecto negativo. Entonces, en el momento en que un Estado impone requisitos como este, de exigir una prueba para que el nacional pueda entrar, etcétera, lo único que logra es que esa persona que tiene la necesidad de volver a su país, insisto, en muchos casos se trata de retorno forzado, se vea obligada o a usar rutas clandestinas o a vivir en la intemperie en una frontera, ¿no? Y ambas cosas terminan repercutiendo negativamente en la salud pública de esa persona y del colectivo que le rodea, porque probablemente no conoce bien los protocolos de cuarentena una vez que regresa al país, porque no termina no haciéndose la prueba bajo ningún motivo, porque más bien siente que debe estar escondida, etcétera, etcétera. Entonces es un círculo vicioso terrible que realmente tiene una causa y es una respuesta punitiva en vez de una respuesta basada en la protección del derecho a la salud de las y los nicaragüenses. Y lamentablemente creo que si continúan este tipo de respuestas y de políticas, van a obtener justamente el resultado contrario a lo que probablemente deseen. Quizás nada más complemento ahí sobre 2 cosas más puntuales del manejo de las solicitudes de refugio en Costa Rica. Quizás la última información que tenemos es que dentro de las medidas
vinculadas con la pandemia y la institucionalidad vinculada con migraciones, ahorita solamente se puede solicitar refugio en los puestos fronterizos. Es decir, la alternativa que antes estaba dispuesta de que la persona se pudiera apersonar a la unidad de refugio para solicitar, tratar de canalizar su solicitud de refugio, en este momento no está activa, lo mismo que una línea telefónica que estaba dispuesta para ese efecto. Entonces, sí efectivamente nos preocupa, digamos, nos preocupan dos cosas. Uno, que se han restringido las posibilidades en este momento, las alternativas para regularización migratoria en la modalidad de solicitante de refugio. Sí pensaríamos que hay muchísimas personas tratando de buscar alguna alternativa de regularización migratoria en este contexto de pandemia, porque hay mucho temor ante una eventual deportación, ante un eventual rechazo, es decir, hay un sentido de preocupación generalizado, y que en lugar de que el gobierno tico, que yo creo que es algo que podríamos trabajar de manera más orquestada en las diferentes organizaciones con la institucionalidad costarricense, de pensar en alternativas simplificadas de regularización migratoria en contextos de pandemia, donde las personas incluso puedan tener mayores facilidades para aportar a la seguridad social, para insertarse a un empleo en mejores condiciones. La dinámica es como más de restricción y más de prohibición. Esa es una preocupación que yo diría con total transparencia, porque si bien puede ser que hayan personas muy interesadas en buscar alternativas de regularización migratoria, no es tan fácil en este momento canalizarlas. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias, Karina. Y a Carolina, actualmente nos ha pedido la palabra también Juan Carlos Arce Campos, quien lo escucharemos. Juan Carlos, por favor, adelante. Gracias, Braulio. Quería hacer un breve comentario y destacar una de las características que desde 2018 han quedado como muy en evidencia del gobierno nicaragüense. Y es que el gobierno nicaragüense, que ha demolido la institucionalidad democrática del país, se ha caracterizado por su crueldad. Y muchas de sus motivaciones en la toma de decisiones políticas tienen que ver con eso, tienen que ver con la crueldad de un régimen que se ha mostrado sin límites. Y digo esto porque en la situación de Peñas Blancas, que durante 14 días estuvieron retenidos en una pequeña área, haciendo sufrir a una importante cantidad de personas, durante esos días se escuchó en Nicaragua a varios operadores políticos del partido de gobierno decir que los que estaban ahí eran tranqueros, eran personas que habían participado del golpe de Estado, ¿no? Que es la narrativa que ellos han utilizado a nivel nacional e internacional, y de alguna manera eso justificaba la crueldad con la que estaban actuando. Es decir, no solo es el tema de la legislación y la imposición de normas que son claramente injustas, sino también que hay una variable que se escapa de eso, que tiene que ver con la crueldad de un régimen que no tiene límites al momento de causar dolor y sufrimiento a las personas. Y eso me lleva a una reflexión final, que para que definitivamente estas situaciones no se repitan, aquí evidentemente hay que recuperar la democracia y la institucionalidad en el país, en donde evidentemente las personas y sus derechos humanos sean el centro de la toma de decisiones, aún en el marco de una pandemia, que estamos claros que evidentemente cuando los gobiernos en este marco toman algunas decisiones, la lógica o el argumento es la protección de sus nacionales. Pero aquí estamos hablando de otros nacionales que están totalmente desprotegidos y están en una total condición de vulnerabilidad social y jurídica. Y el Estado, que debe acogerlos, no asume ese deber de protección que tiene, no lo asume. Solo recordar, y finalizo ahí con las palabras del embajador de Panamá cuando le solicitaban que personas que retornaban que jugara un papel importante, y él lo que dijo
ustedes paguen su boleto y vean ustedes cómo regresan. Es decir, las embajadas o los consulados tienen una función fundamental y es la protección de sus nacionales. Y en este caso, evidentemente, aquí el Estado ha obviado todas sus responsabilidades y no por proteger a los nacionales en Nicaragua, proteger a los nicaragüenses, no, porque hemos visto que en el transcurso de la pandemia no se han tomado ningún tipo de medida y que incluso en los meses de marzo y abril estaba el gobierno continuaba recibiendo barcos y buques con turistas que entraban al país y que eran recibidos con marimbas, que eran recibidos con bailes y sin ningún tipo de medida de protección. En cambio, a los migrantes, a los solicitantes de refugio, a las personas que están retornando, se les ha tratado de una manera infame, pues esa es la palabra que de alguna manera resumiría el trato que se les ha dado a esta población que ha contribuido tanto pues al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Tenemos una consulta también, que es la siguiente. ¿Hay alguna manera de que se levanten denuncias contra el Ministerio de Salud nicaragüense como documentación que puedan luego ser presentada a organismos regionales de derechos humanos? ¿Qué procedimientos jurídicos se deberían tomar? También una segunda pregunta, para que vayan haciendo las anotaciones, que si se conoce respecto al seguro médico, ¿creen que se le imponga a los nicaragüenses que lleguen como turistas a Costa Rica para poder controlar la migración hacia este país? Quedamos con las panelistas. Tengo una tercera pregunta más. ¿Qué otras formas se pueden establecer, qué otras formas de protección se pueden establecer para estos migrantes? Nos pregunta Mabel Úbeda desde el Facebook del colectivo. Bueno. Entonces comenzamos con Wendy, si le gustaría, y luego con Karina y Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, en el caso de Nicaragua hay todo bueno, muchas organizaciones están trabajando el tema de denuncia, hay una plataforma médica también que hace un seguimiento prácticamente diario del comportamiento de la pandemia y de los abusos que se van cometiendo. Hay organizaciones que han pedido incluso audiencias ante la Comisión Interamericana para informar sobre esta forma en la que Nicaragua ha abordado de manera irresponsable el tratamiento de la pandemia, que obviamente tiene efectos hacia otros países, ¿verdad? Pero en principio, bueno, las personas que se sientan como muy afectadas, tanto en Nicaragua como en Costa Rica, se pueden acercar a las diferentes organizaciones. En el caso nuestro, pues tenemos ahí en la página web un portal para hacer denuncias, donde podemos recibir, y ahí están indicados números de teléfono y correos electrónicos también. Entiendo también que el Servicio Jesuita y hay otras organizaciones acá en Costa Rica que también atienden pues situaciones en el caso de nicaragüenses, y en el caso de Nicaragua siempre hay organizaciones en Nicaragua que están haciendo pues, esta recolecta de información. Bueno, con el tema de los seguros, a ver si trato tal vez de la información que tenemos, dar una explicación más o menos oportuna. Quizá lo que han dicho las autoridades aquí en el país es que la habilitación para el ingreso como turistas que se va a ir dando, según entendemos, de manera gradual, y donde se supone, aunque yo tendría algunas observaciones de cómo se ha manejado en países o en estados donde ya esté más o menos controlada la pandemia, es que sí efectivamente se va a solicitar un seguro médico con una serie de condiciones, ¿verdad? No es cualquier seguro médico a los que ingresen en calidad de turistas, ¿verdad? Ese es un escenario, o esa es una realidad, sobre todo pensando en una reactivación a la parte turística de Costa Rica, pero con una protección médica garantizada que no entre, digamos, a cargar al sistema de salud costarricense. Creo que por ahí viene una cosa.
Por otra parte, si mal no recuerdo, hoy salió un decreto que permitirá a los residentes en Costa Rica, o sea, personas que tienen una condición migratoria regular en calidad de residentes, que no tengan el seguro vigente por una situación bastante lamentable que pasó en un puesto fronterizo, ingresar a Costa Rica bajo la condición de ponerse al día y dándole un plazo de 22 días para ese efecto. Esto es muy complicado porque tal vez poco conocemos sobre lo que significa o la complejidad o las dificultades que tienen las personas para ponerse al día con el aseguramiento a través de la Caja Costarricense del Seguro Social. Recordemos que una persona que está en condición migratoria regular en Costa Rica tiene que acreditar una modalidad de seguro, pero hay diferentes dificultades por las que han tenido que dejar de pagar o porque no pueden mantener el pago porque tienen alguna modalidad que es de pago de cuenta propia o seguro voluntario, entonces generan también morosidad con la caja. Entonces yo creo que es un tema que hay que ver con mucho cuidado, porque algo que hemos planteado diferentes organizaciones en algunos momentos es que deberían poder incluso llegarse a arreglos de pago con las personas que tienen algún estatus migratorio, pero que no pueden ponerse al día de golpe. Sin embargo, nada más comentar que hay un decreto para las personas residentes permanentes que puedan ingresar a Costa Rica con la condición de actualizar su seguro. Es decir, una persona con una permanencia regular, repito, tiene que estar asegurada. Y lo último que quería mencionar es que yo insistiría como Servicio Jesuita, como Colectivo Bienestar y Migraciones, como otros actores que participamos de manera muy decidida tratando de buscar alternativas, que la institucionalidad TICA tiene que oírnos, porque esto ha sido algo por muchos años, de que hay que buscar mecanismos de regularización migratoria simplificada. Eso no solo beneficia al país en muchos sectores, facilita las cosas para las personas, les permite insertarse a ámbitos laborales o educativos de manera más favorable, y que realmente poner más restricciones a la permanencia de las personas al país o que miles de personas permanezcan de manera irregular en Costa Rica no resuelve nada, o sea, no genera un cambio. Las personas, como bien decía ahora Carolina, van a intentar venir a toda costa, van a intentar buscar una mejor oportunidad de vida en Costa Rica, protegerse de la persecución, de los abusos, de la violencia en su país de origen. Entonces, claro que consideramos que una alternativa es buscar modos de simplificación en los procesos de migración, de regularización migratoria, y uno muy puntual, y con eso termino, es el caso de las trabajadoras domésticas, que por años ha dependido del empleador. Y muchas veces hemos insistido en que ese tipo de permiso tiene que estar en control de la trabajadora doméstica, ¿verdad? Lo mismo para otros sectores, para que ella pueda hacer la gestión ante migración, eso sí, exigiendo todas las garantías a las que está obligados los empleadores, pero que no haya una relación de tanta subordinación o dependencia de quienes son los contratantes. Eso es un tema para una sesión completa, pero creo que el tema de simplificación en diferentes procesos migratorios es fundamental para mejorar las condiciones de las personas que no encuentran una modalidad de regularización migratoria en este momento. Yo suelo agregar un par de comentarios. Creo que Wendy dio una explicación muy, muy concreta sobre el tema de las denuncias. El Ministerio de la Salud, que entiendo es el ministerio que ha emitido este decreto imponiendo estos requisitos que son muy difíciles de cumplir por parte de las personas y que no sé hasta qué punto sean realmente necesarios, ¿no? Es un órgano del Estado, ¿no? Asumo, como en la mayoría de los países, que el ministerio es, ¿no?, es parte del Poder Ejecutivo. Entonces, al ser un órgano del Estado, la responsabilidad, ¿no?, es estatal. Cuando el Estado impone barreras para el ejercicio de un derecho, el Estado está, en efecto, ¿no?, con acto de esa imposición, de una solicitud, de un requisito que no puede cumplir la persona, está limitando el ejercicio del derecho. Entonces, recordar eso, ¿no?, que la denuncia es
Es una denuncia contra el Estado, ¿no? Porque una agencia del Estado está limitando el ejercicio de un derecho, y allí hay que ser muy claro. Y lo segundo, y aquí creo que hay que, pues, recurrir un poco a los estándares que se han venido desarrollando en la materia. Siempre nos preocupa ver cómo los estados se victimizan, ¿no? Sobre todo los estados de países menos desarrollados, con problemas de pobreza, etcétera, y que básicamente argumentan que no pueden cumplir con los protocolos, que no pueden realizar las pruebas, que no pueden tener un sistema de salud funcional. Bueno, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU ha sido muy claro. Cuando un país tiene efectivamente, ¿no?, recursos escasos, problemas de infraestructura, etcétera, el país tiene que demostrar que está haciendo todos los esfuerzos para subsanar ese problema. Para eso existe la cooperación internacional. Entonces, en este caso, el Estado nicaragüense tiene que mostrarlo, tiene que mostrar que está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para conseguir material para los trabajadores de la salud, para realizar las pruebas, para combatir la pandemia. No puede excusarse, ¿no?, en el hecho de que es un país, que es un gobierno de un país menos desarrollado. Creo que en el caso nicaragüense es más extremo, porque el gobierno ha subestimado la pandemia, ni siquiera quiere demostrar que está haciendo un esfuerzo. Pero recuerda que los estados no son víctimas. Las personas cuyos derechos son lesionados son las víctimas, ¿no? Y si bien hay que reconocer que en una emergencia como esta se pueden imponer políticas extraordinarias, ¿no?, como por ejemplo la restricción del tránsito, etcétera, para combatir una pandemia, hay mucha jurisprudencia y son muy claros los estándares interamericanos en esta materia. Las medidas de emergencia tienen que tener carácter temporal, pero además de eso tienen que cumplir con criterios de proporcionalidad y necesidad, y yo no veo cómo, ¿no?, negarle la entrada a tus ciudadanos o imponer requisitos imposibles de cumplir en vez de diseñar una política de respuesta basada en criterios de salud pública, puedan cumplir con los criterios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Así que creo que es importante seguir documentando, visibilizando, porque, insisto, es una denuncia contra el Estado nicaragüense por lo que le está haciendo a sus propios ciudadanos al impedirles su derecho al retorno. Muchas gracias. Tenemos otras Muchas preguntas. gracias a las personas. Braulio. Sí, adelante, Wendy, con la última pregunta, por favor. Bueno, Léela, si es realmente posible. son 4 preguntas. La primera, todas están en el Facebook y otra me la pasaron por WhatsApp. La de Facebook, desde el colectivo, nos pregunta qué va a pasar con las personas detenidas por el ejército sandinista y que ahora son acusados de delitos comunes, como el caso de Cristian y Jader González. La siguiente pregunta tiene que ver con el grupo LGBTQI. Nos dice cómo, siendo LGBTIQ, puede retornar a Nicaragua si la violencia basada en género aumenta cada día más y no existe una ley de identidad para las personas trans o las personas binarias. La siguiente pregunta igual también está referida al mismo sector poblacional. Dice, para las personas LGBTQI es difícil conseguir trabajo y que se les brinde seguridad integral sin ningún tipo de violencia. Pregunta, ¿existe algún fondo o apoyo emergente para proyectos productivos? Yo estoy conectado con al menos 70 personas nicaragüenses LGBTQI que están en Costa Rica. ¿Existe algún tipo de apoyo? Y la última pregunta, nos la había pasado Humberto Galo, periodista de Nicaragua, nos había dicho de que la protección a nivel internacional que pueden tener los migrantes, ¿cómo podrían hacer ese proceso? ¿Qué deberían de hacer? Hola, sí, gracias por las preguntas. Estamos ahora ya recogiéndolas. Les pediría, por favor, que podamos, las panelistas que tengan la posibilidad de responder, por favor,
para ir ya cerrando, hacer su cierre de estas introducciones, debido a que a las 4 de la tarde pues está prevista la finalización o antes de esta actividad. Así que les pediría por favor que pudiéramos hacer un pequeño cierre de ser necesario y de recoger las preguntas en total. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Braulio. Voy a continuar con la respuesta a las preguntas y un poco para ir cerrando este espacio, sobre todo agradecer una vez más al Servicio de Cita para Migrantes y a Amnistía Internacional, a Karina, por todo su acompañamiento, y a Carolina también por estar presente esta tarde. Bueno, nos decían qué va a pasar con Cristian y con Jader. Ambos han sido presentados ante los juzgados, acusados por delitos relacionados con tráfico de armas, y actualmente sus abogados han informado de que ellos, al menos en el caso de Cristian, estaba golpeado. Sabemos que fueron sometidos no solamente a aislamiento, sino prácticamente a una desaparición. Hasta en tanto las autoridades no presenten formalmente a una persona acusada ante la autoridad judicial competente y no den información sobre su paradero a los familiares, se debe presumir y se debe identificar como desaparecido. Ya finalmente fueron presentados, como les decía anteriormente, fueron presentados presentando señas visibles de haber sido agredidos físicamente. Y lamentablemente esto evidencia que quienes retornan o quienes están regresando a nuestro país y que huyeron o salieron del mismo por una razón de persecución política, siempre tienen los riesgos de ser detenidos y de ser sometidos a procesos irregulares o a procesos arbitrarios o a detenciones y actos de tortura, porque las prácticas de tortura en nuestro país no se han detenido, porque las detenciones originadas por persecución política se mantienen en nuestro país. Y una de las principales razones por las cuales en realidad Nicaragua no dejaba pasar a los nicaragüenses y retornar a nuestro país no es la pandemia, en realidad. No es que estas personas tuvieran miedo que tenían COVID, si el mismo gobierno ha negado la pandemia, si el mismo gobierno ha promovido aglomeraciones en Nicaragua. No, en realidad es el miedo que tienen de que a Nicaragua retornen los nicaragüenses que estuvieron vinculados a las protestas y que saben que les son críticos al gobierno y a toda la represión que en la actualidad se mantiene. Ese es el miedo. El miedo es a la voz, el miedo es a la manifestación, el miedo es a limitar el ejercicio de nuestros derechos en nuestro país. Y frente a ese miedo es mandar mensajes a todos los que quieren regresar, haciendo sufrir como lo hicieron sufrir a los nicaragüenses en la frontera. Entonces, y lo vemos, y podrán tal vez encontrarlo en el informe sobre las declaraciones que da el ejército oficiosamente, ¿verdad? A los periodistas o al Canal 12, cuando dice que estaban controlando que no llegaran terroristas al país. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas son los calificativos que utilizaron contra la población ciudadana que se rebeló frente a una violencia represiva en contra de todo un pueblo. Entonces, es la narrativa del gobierno que ubica el ejercicio de los derechos ciudadanos en una posición de terroristas y de proceder a perseguirlos políticamente. Entonces, el riesgo se mantiene. Para todas las personas que están en el exilio no es seguro retornar, no hay condiciones para el retorno. Sin embargo, hay condiciones difíciles y lo sabemos, porque a diario
escuchamos y recibimos informaciones de cómo se está sufriendo también fuera del país, porque no hay para la comida, porque no hay para el arrendamiento, porque no hay para el pago de los servicios, porque algunos han tenido que estar en los parques o en las calles, porque el amigo ya no le puede dar más alojamiento, porque también Costa Rica es un país muy caro, es decir, porque la salud no está garantizada tampoco. Entonces son muchas las limitaciones y muchos en el exilio han tenido que sufrir las pérdidas de sus familiares como consecuencia de la pandemia en Nicaragua y de este descontrol que hubo y que todavía se mantiene. Y el dolor que uno tiene fuera del país de saber que no puedes ir a enterrar a un familiar, nosotros desde el colectivo lo hemos sentido. Hemos tenido compañeros del colectivo que han perdido a su papá o a su padrastro o a su tía y lo hemos sufrido y no se puede retornar. Hay otros que hemos visto cómo desesperadamente salen a pesar de los riesgos para asistir a la vela o para llegar a tiempo en el último momento de un funeral. La verdad es que el exilio es muy doloroso y entonces muchos no encuentran más que ni modo enfrentar el riesgo que implica retornar a un país que tiene una dictadura. Pero esos riesgos, bueno, son una moneda al aire. A unos los detienen y a otros no, y tienen que tomar diferentes medidas dentro del mismo país para poder garantizar su propia vida y su propia seguridad y su libertad, porque no hay garantías, sino una red de solidaridad entre muchos nicaragüenses que pensamos tal vez de la misma manera, que puedan ayudar a otros que tienen mayor vulnerabilidad o mayor riesgo. Y en ese grupo, obviamente, están todos los jóvenes, están grupos que han estado, que están en la diversidad, grupos pues, LGBTI que están acá en Costa Rica, exiliados, y que también han tenido un rol muy protagónico y han sufrido de manera muy severa y muy perversa la represión. Y están también acá con muchas limitaciones y sufriendo. Bueno, yo supongo que hay muchos apoyos, también hay de organizaciones que están apoyando, que hay mucha solidaridad y SOS, por ejemplo, ha destinado apoyo aún a pesar de la pandemia y hay otras organizaciones que también lo hacen. En algunas ocasiones también nosotros como colectivo, aunque no es nuestra línea, el apoyo humanitario también lo hemos hecho, Servicio de Ciudad para Migrantes lo ha hecho, Iglesia Luterana Costarricense también. Entonces, bueno, no resuelven el problema, porque es un problema incluso estructural y económico muy fuerte, que las organizaciones pues no van a tener la capacidad para resolver. Bueno, yo pues por ahí lo dejo. Creo que sí, ya es tiempo de, ahora ya creo que no vamos a poder responder ninguna pregunta adicional, pero quiero aprovechar este momento de nuevo para agradecer a quienes estuvieron acompañándonos en todo este momento, en este encuentro, y para principalmente pues para Carolina y Karina que han estado aquí acompañándonos. Un abrazo muy fuerte para ambas. Si hay alguna reacción, las demás panelistas, para ir cerrando y ya finalizar esta conferencia que también tuvo un giro como un foro en el cual se han compartido experiencias y se han compartido también información útil para las personas nicaragüenses que están solicitando refugio en Costa Rica. Bueno, yo nada más reiterar el agradecimiento. Quizás, obviamente, como dijo Wendy, es muy complicado tratar de responder a múltiples demandas tan complejas, pero creo que hay esfuerzos muy comprometidos en Costa Rica. Ese rostro, digamos, solidario de Costa Rica, a mí me ha llamado poderoso y favorablemente la atención el lema del Ministerio de Educación Pública en este mes patrio en Costa Rica, que es patria, solidaridad y esperanza. Entonces, ojalá que podamos tener esperanza de que las condiciones van a mejorar en términos generales para las personas migrantes, refugiadas, exiliadas que están en el país, que tuvieron que retornar también a Nicaragua en las situaciones tan precarias y desfavorables que plantea el informe. Pero insistir en eso, ¿verdad? Que hay un rostro también solidario, comprometido, de dando el mayor esfuerzo para ofrecer respuesta humanitaria
que no es suficiente, no lo es, pero también hay que mover muchas voluntades en la sociedad costarricense para romper con una serie de imaginarios, pensar más en la región, lo que decía la compañera periodista exiliada en Panamá, ¿verdad? Pensarnos más como región y las potencialidades que tenemos para el trabajo regional. Así que eso, ¿verdad? Seguir diciendo que la información, la denuncia son herramientas importantísimas. En el servicio jesuita estamos plenamente convencidos y convencidas de ello, ¿verdad? Tratar de que la gente tenga información precisa, oportuna, honesta, basada en fuentes oficiales. Un enorme riesgo de sufrir estafas, de sufrir abusos por parte de gente inescrupulosa cuando están buscando apoyos para estar mejor en Costa Rica. Así que yo diría, pues, tratar de seguir viéndonos como pueblos hermanos, Costa Rica y Nicaragua, y que sigan avanzando en el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en este proceso de documentación, de denuncia, que hacen pues con gran valentía y toda mi admiración y cariño de siempre. Así que también un gran saludo para Carolina, ha sido un gusto verla después de algunos años y bueno, aquí seguimos. Yo también me despido dándole las gracias al colectivo por la invitación, pero sobre todo por el informe, ¿no? Porque sigan dejando testimonio y denuncia de lo que está pasando, ¿no? Ha sido realmente un gusto compartir con Wendy y por supuesto con Karina. Conocemos de varias vidas, y agradecerles a ambas por su trabajo, ¿no? En el terreno, con las y los migrantes, con las y los refugiados, con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo quiero cerrar con dos mensajes. Para las personas que hicieron las preguntas sobre la situación, ¿no? De LGTBQ, creo que es sumamente importante, a pesar de la gran discriminación que sufren, no solo en Nicaragua, Centroamérica, Latinoamérica, desgraciadamente es una región en donde hay muchísima violencia contra las personas LGTB. Recuerden, o sea, que no olviden nunca que toda persona tiene derecho a vivir y a expresar con libertad su orientación sexual y su identidad de género, y que esa discriminación que hoy viven y que es tan negativa, ¿no? Y que les impacta de una manera tan negativa y tan fuerte, es algo contra lo que tenemos que luchar todos los días. Y bueno, no sé, para quienes nos escuchan en Nicaragua y en otros países, para las y los nicaragüenses que nos escuchan, reiterar siempre nuestra solidaridad. Realmente es doloroso, ¿no? Escuchar a Wendy y saber de todas las personas que siguen injustamente privadas de su libertad, que siguen siendo víctimas de torturas y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en un contexto como este. Es doloroso escuchar de las historias de quienes viven en el exilio y se encuentran en este terrible dilema de no poder retornar, pero de tener grandes dificultades en el país que los ha recibido. Entonces, eso, me quiero despedir con un mensaje de solidaridad, que sepan que a pesar de las dificultades que viven, no están solos, que somos muchos los activistas alrededor de derechos humanos que queremos ver sus derechos humanos reparados y que queremos ver una Nicaragua solidaria y abierta a sus propios ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Carolina Jiménez, gracias a Karina Fonseca también. Agradecemos a las personas que nos han acompañado de toda esta jornada y decirles de que el colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más vamos a continuar documentando graves violaciones a los derechos humanos, porque en Nicaragua nunca más queremos impunidad, nunca más queremos dictadura y nunca más queremos olvido. Que tengan una excelente tarde, excelente día y continuamos en la defensa de los derechos humanos.